Entonces, inicialmente vamos a dar la bienvenida aquí a Martín, por favor. Muchas gracias, contentísimo de estar aquí en el programa, un programa siempre que invita al diálogo entre culturas y predispuesto para poder compartir desde casa adentro lo que es la cultura afroboliviana, el pueblo afroboliviano que desde su arribo a estas tierras de América ha podido hacer mucho para la construcción de las ciudadanías. Muchas gracias al colectivo Cueca y siempre lo sigo yo en las demás programaciones que hacen un debate interesante. Gracias, Martín. Y también está con nosotros Mijail. Mijail y yo, ¿no? Muchas gracias también por la invitación. Nosotros vamos a hablar sobre historiografía afroboliviana. Es algo que nosotros también estamos viniendo proponiendo, es el pequeño libro que sacamos, ¿no? Y pues tenemos como 1 hora y media para charlar de esto, ¿no? Muchas gracias por todo. Bueno, gracias. Entonces entramos. Inicialmente la idea es dar a conocer que Martín y Mijail escribieron un libro que titula Soy afroboliviano, historia, testimonios e imágenes de mi cultura. Pero no solamente vamos a hablar del libro en concreto, sino más bien conocer desde la perspectiva de ellos, desde el trabajo de investigación que realizaron ellos, un poco conocer la historia del pueblo afroboliviano. Entonces, con estas palabras vamos a entrar directamente a conocer esta historia. Bueno, inicialmente, Martín, ¿cómo consideras en la actualidad al pueblo afroboliviano? ¿Qué cantidad de habitantes? ¿Cómo están distribuidos en el país? Estas cosas. Bueno, los resultados que ha arrojado el censo, este último censo en la que hemos podido participar, que a oficio personal yo pensaba que íbamos a ser más, ¿no? Más afrodescendientes, pasar los 16.000 afrodescendientes. El pueblo afrodescendiente boliviano está diasporado, está disperso en toda Bolivia, no solamente en los yungas, sino que estamos en la ciudad de Santa Cruz con importante presencia de afros, seguido de La Paz, Cochabamba y Sucre. Y hablar del pueblo afro siempre nos remontamos al territorio ancestral que es en definitiva los yungas, antes conocido como yunca, ¿no? En término quechua, y ahora yungas, que la república se ha dividido en dos, nor y subyungas. Y hay que considerar también la presencia afro en Inquisibi, ¿no? En la provincia de Inquisibi. Entonces, cuando uno hace las investigaciones, cuando uno trata el tema del pueblo afro, hay que entender que el pueblo afro está en toda Bolivia, y desde Noryungas, Subyungas e Inquisibi. Por lo general se toma solo la parte de Noryungas, ¿no? Que es Coroico, una zona turística, ¿no? Pero últimamente no se han hecho investigaciones a lo que es la zona de por ejemplo, Coripata, Subyungas y Inquisibi, ¿no? Muy bien, gracias, Martín. Y decían que hay 16.000 hace rato, ¿no es cierto? Estaba viendo el otro día los datos también, y creo que es como la sexta población, ocupa el número 6, ¿no? En la población de las 30 y algo culturas, ¿no? Significa que es harta gente, es mucha gente, y hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Muy bien. Bueno, en el caso de Mijail, él acompañó en la elaboración de este libro, básicamente con temas de fotografía. Sí, hemos hecho partimos un poco de la fotografía etnográfica también, ¿no? Que es como un método de investigación, pero desde la imagen. ¿Y cómo ha sido tu vinculación, digamos, con esta problemática? Increíble. Con Martín llevamos trabajando como desde hace 6 años. Yo a Martín lo conocí por la universidad, entonces él era afro, y un día estaba participando en este tipo de cosas, y terminamos vinculándonos con el movimiento afroboliviano, ¿no? Me recuerdo que hacíamos pequeños eventos con afrodescendientes en Chimoré y los juntábamos, y pues ahí conocíamos más y nos vinculábamos con ellos, y a la vez comenzábamos a sentir eso que ahora veo en el CONAFRO, creo, sí, y que tienen una ficha que dice
sentirse afro, ¿no? Entonces como que sentíamos ese vínculo con lo afro y ya no, bueno, o sea, hay que meternos con la historia, hay que meternos con ellos, hay que empezar a escucharlos y surgió así, ¿no? Bueno, entonces con estas palabras pasamos un poco a ver la parte histórica, digamos, cómo ha sido la presencia del pueblo afroboliviano. Es un poco hablar también de la historia de los más de 500 años, digamos, muy parecido a la historia de los pueblos originarios en el caso de nuestro país. ¿Cómo empezó esta historia, Martín? Muy bien. Yo no voy a hacer, digamos, una historia cronológica, ni dar muchos detalles al respecto, porque si hablamos de la historia de los pueblos indígenas y afrodescendientes es tan complicado, porque sencillamente la historia que es la historia oficial, que ha sido narrada por los opresores, generalmente ha invisibilizado los aportes culturales, tecnológicos que han aportado los afrodescendientes en Sudamérica, en las tres Américas, y el aporte de los indígenas. Entonces, yo quiero destacar de que antes del descubrimiento de América, ya África ha sido colonizada por importantes potencias, ¿no? Portugal, Francia, Inglaterra, España, ¿no? Entonces, antes del descubrimiento de las Américas, ya ha habido migraciones de África a Europa, ¿no? Importantes migraciones. Y migraciones, hay que considerar que ha habido en el África migraciones internas, ¿no? De la parte oriental, occidental, del norte a sur, ¿no? Y aquí ya se rompe la lógica de, siempre hemos escuchado en las escuelas decir que los negros, para empezar, ¿no? Los negros o los afros, dicen, ¿no? Han venido del África del Sur y han tenido que llegar a Cerro Rico de Potosí, y el frío, el clima les ha tenido que hacer escapar y se han tenido que ir a los yungas. Y para de contar, así se narraba la historia. Pero sin embargo, cuando uno hace la historia desde la propia piel, desde casa adentro, desde el propio pueblo afrodescendiente, desde la propia piel, uno va descubriendo que se han invisibilizado muchos aportes, ¿no? Y en ese descubrir nos damos cuenta de que el afro no solamente viene de Sudáfrica, viene de diferentes otros lugares, y han venido en varias olas migratorias que Brockington en 2006, esta autora que ha hecho un análisis del triángulo negrero, lo llaman, ¿no? Cómo vienen esta travesía transatlántica que se ha dado del África a las Américas. Entonces, y menciona dos importantes olas migratorias, ¿no? Una primera que se da en el siglo ya XV, juntamente con Cristóbal Colón, con Pizarro. Han habido africanos, ladinos, ya bautizados en España, que han venido con estas empresas conquistadoras, ¿no? De por ahí ya surge también la palabra colonia, ¿no? Que en su momento no era mala, que hoy en día ya se ha satanizado, es muy aparte. Pero eso es la primera ola que se han ido dando en las diferentes zonas costeras, desde Colombia hasta la Patagonia, ¿no? Y después ya se da ya en el siglo XVII, XVIII, la segunda ola migratoria ya directamente del África, el Atlántico, llegando a los puertos de Buenos Aires y Brasil. Entonces, esa segunda ola migratoria es bien interesante, y aquí ya se destaca la presencia de africanos bozales, aquellos que han venido en los barcos negreros, como se llama, ¿no? Y en esa travesía ha habido bastante pérdidas, atiende millones que han tenido que ser lanzados al océano, eso dice allá César, ¿no? Se van dando estas dos olas migratorias, yo las tomo en cuenta para entender cómo ha sido el arribo de los afros, de los africanas al contexto yungueño. Ahora quiero hacer una pausita aquí antes de entrar a los yungas, ¿no? Cuando se hace la historia desde la propia piel, nosotros hemos decidido desechar el término, por ejemplo, de lo negro, ¿no? Que es una decisión, digamos, muy personal y también del movimiento afro,
que algunos identifican como afrodescendientes, afrobolivianos, afroecuatorianos, ¿no? Esto se da fuertemente desde los movimientos afros que se han ido articulando desde los años 70 a nivel Latinoamérica, que después va a repercutir el aporte de afro-latinoamericanos en la conferencia de Durban, en Sudáfrica, que ha sido el 2001, antes de la caída de las Torres Gemelas. Entonces, de esa conferencia, en esa conferencia se ha llegado a la conclusión de afirmarse, de identificarse como afrodescendientes, que nacidos en las Américas y que descienden del África. Y desechando el término peyorativo y dicen muchos otros que es un invento de la pasada, de la colonia, y así como ha sucedido con el término indio y al indígena, ¿no? Entonces eso sucede también en lo afrodescendiente. Pero más allá de esto del término también, bueno, también se destacó la cuestión de decir esclavos, esclavas, es mejor decir esclavizados, porque así ha sido no a su voluntad. El africano ha sido esclavizado no a su voluntad, por eso esclavizados, ¿no? Y entre otras cuestiones, digamos que vamos contra mitos, ¿no? Se han generado muchos mitos negativos, es decir, que el negro no puede vivir en climas fríos, que el negro no es inteligente, varios mitos negativos que solamente han ido perjudicando a la organización de los afrodescendientes. Entonces, por eso es que nosotros vamos a construir mitos positivos de decir que no, esto se ha invisibilizado, esto es lo que también han hecho los afros. Por ejemplo, a las Américas no han llegado solamente africanos, que solamente tenían que hacer la cuestión de servidumbre, como se dice, ¿no? Sino han llegado herreros, en el Río de la Plata se han identificado escribanos, en las cofradías que se han dado en estos espacios religiosos de hermandades que ha estado propiciado por la Iglesia Católica, que se ha dado desde México, en el Río de la Plata. En esos espacios habían grandes oradores, artistas, siempre vinculado también con las expresiones musico-dancísticas, ¿no? Entonces hay elementos que es conveniente visibilizarlos, y en esa conferencia de Durban en 2001 se ha dado esa tarea de visibilizar, aunque no ha tenido muchas repercusiones, y creo muy personalmente que hay mucho por trabajar en cuestiones de derechos humanos, de ciudadanía, que es muy a medias, ¿no? Se nos visibiliza en las constituciones, pero en la práctica al afrodescendiente no se le presta un crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Eso pues después vamos a ir, creo que, profundizando. Bueno, sí, en realidad nos interesaría conocer con mayor profundidad, en lo posible, qué es lo que ha pasado en Bolivia en concreto. O sea, teniendo en cuenta estas olas migratorias de las que tú hablabas, ¿cómo se ha dado en el caso boliviano? Por ejemplo, si a través de esta investigación ha logrado identificar aquellos lugares del África de donde habrían venido hacia Bolivia. En alguna medida es posible, digamos, explicar eso. ¿Y cuál fue ese proceso? Muy bien. Destacaba que vinieron en la primera ola migratoria los ladinos, ¿no? Aquellos bautizados en España, y después los bozales, y surge una tercera, los criollos. Justamente el cronista Garcilaso de la Vega, él destaca en una de sus crónicas diciendo que el término criollo ha sido un invento de los africanos. ¿Por qué? Porque esa relación de que había de un bozal y un libre, digamos, o un indígena, etcétera, se ha emergido el criollo, y los bozales repudiaban esa mezcla, querían mantener su cuestión cultural. Bueno, entonces a Bolivia llegan inicialmente los criollos, por ejemplo, habían criaderos de esclavizados en Perú, en el actual Perú. Entonces de ahí hacían compras para que lleguen a las minas de Potosí, ya en pleno siglo XV, y no solamente en las minas de Potosí, sino también en los viñedos de Cinti, en Sucre había importante presencia, en la ciudad de La Paz,
Pregúntense quién ha ayudado a construir lo que es la San Francisco, indígenas y afrodescendientes, ¿no? Y africanos en su momento. Entonces también la presencia de los afros se ha dado, sí, importante, de manera importante en la producción aurífera y el acuñado de la moneda en Potosí, pero también se han ido dando en la parte agrícola, ¿no? Como la producción de caña de azúcar. Y eso también, este es un dato importante que arroja este libro, que otras investigaciones no ha podido arrojar. Es lo siguiente, que en los yungas no es coroico, no es la parte solamente de coroico. Los yungas es tan amplio que históricamente nos destaca que en sudyungas van a ubicar nuestra audiencia, generalmente con mayor visibilidad está Chicaloma, ¿no? Pero de Chicaloma al frente hay dos comunidades de importancia histórica, es Taco y Yábalo. En la comunidad de Taco, que también tiene importante relación con los quechuas, afros y quechuas, ya en el siglo XV, paralelamente al Cerro Rico de Potosí, han llegado españoles con africanos. Por ejemplo, quiero destacar una entrevista que se hace ahí, que hemos podido destacar ahí en la zona de los yungas. Ya para comunicarse los africanos tocaban tamborcitos, como tamborcitos, tin, 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 para dar cuenta de que están bien. Era una comunicación a través de los tamborcitos. No existía la saya, obviamente, pero hacían ya el toque de tamborcito, se comunicaban. Entonces, los africanos trabajaban en la mina del Encanto, se llama una mina, que actualmente si ustedes van antropológicamente a hacer una investigación, van a identificar que esa mina se ha tapado y que en el interior dicen los comunarios, y yo también fui a constatar, a observar, de que se ha enterrado a los africanos. Y los africanos vivían en la parte baja, que es esa comunidad de Taco y Yábalo, lo que les mencionó, y en la parte de arriba era como una especie de observatorio, como trabajaban, estaba la comunidad de Laza. Entonces, siglo XV. ¿Y qué nos arrojan las investigaciones que siempre se han ido haciendo? Es que en el siglo XVIII llegan los afros en los yungas, en la zona de Coroico, que efectivamente es así. Han llegado, como dice un abuelo en Coroico, los afros por el siglo XVIII han llegado en Chipas, ¿no? de Potosí, todo el... Pero hay que entender de que los afros han llegado a sudyungas ya en el siglo XV. Y eso relacionado inicialmente con la explotación del oro, básicamente. La mina El Encanto, por ejemplo, es básicamente una mina aurífera, en realidad. De oro. Fundamentalmente se explotaba ahí oro bastante, y conecta, es muy interesante, conecta también a ese sector con el camino del Inca que va hasta Taquesi, hasta la parte de Irupana, ¿no? El camino del Inca que se menciona bastante. O sea, muy relacionado con esto, implicó que a partir de la mina del Encanto, por los niveles de explotación que habían también en esa mina, algunos afrodescendientes o afrobolivianos empezaron a escapar de la mina y conformaron lo que eran las primeras comunidades libres, en realidad. Efectivamente, ya no solamente el tema del cimarronaje se dio en Colombia, en Argentina. El cimarronaje se ha ido dando fuertemente en el Cerro Rico de Potosí. Ahí desecho esta teoría de que efectivamente el frío afecta a cualquier ser humano, pero también la opresión ha sido una causa para huir de estos lugares. Y eso ha sucedido en las minas como El Encanto y en otros lugares. Y en Coripata, por ejemplo, ya también en el siglo XVI se dedicaban a la producción minera. Coripata, Cori, del Aymara, encima del oro. Ya Coripata también era importante productor de oro, y había afros, y estamos hablando ya de noriundes, ¿no? Ajá. Ahora, muy relacionado con este tema, hay la historia de un personaje, digamos, en la historia de los afrobolivianos, que es don Bonifacio Pinedo, en realidad, ¿no es cierto?
Él, estando ya en los Yungas, logra escapar de la hacienda donde estaba trabajando y funda un pequeño pueblo que se llama La Soledad. ¿No es cierto? ¿Qué características tenía este pueblo? ¿Qué saben de esta historia? Muy bien, nosotros tenemos la dicha de, en este libro prácticamente hay una entrevista, pero lo voy a ceder a Miguel mientras yo lo ubico a nuestro rey, que tiene mucho que ver con esto de lo afrodescendiente. Entonces, Mijail nos va a contar un poquito de eso y después de la pausa retomamos el tema de este personaje importante. Mijail. Tranquilos. Yo quiero realzar algo importante de esta investigación, ¿no? Y es que parte de la historiografía y es la parte teórica, ¿no? Creemos con Martín que es muy importante en estos procesos de sensibilización de nuestras historias y deudas políticas históricas, hacer una historia desde abajo, y es por eso que este libro tiene más o menos ese matiz, ¿no es cierto? Hay una parte histórica redactada a forma de ensayo, pero también tiene una parte muy testimonial, que, bueno, está pensado para investigadores, ¿no? Bueno, los abuelos, las abuelas, el tiempo ya va matando a la gente, ¿no? Y consideramos que es valioso el aporte de esto, ¿no? Porque tratamos de transcribir tal cual lo dicen, incluyendo el idioma en el cual lo hablan, ¿no? Que es la lengua misma, la lengua afro, que, bueno, no es reconocida como una lengua, como un idioma, pero es algo por lo que están peleando, es algo por lo que se está reivindicando. Y ahí entra lo que decía antes Martín, ¿no? Hay que cambiar la palabra negro por afrodescendiente, como pasó con indio a indígena, porque detrás de las palabras existe una pequeña sociolingüística que tenemos que tomar en cuenta. Las palabras significan, y cuando significa cultura y significa subjetividad, y eso entra en el imaginario de la gente. Es importante que comencemos a tomar en cuenta eso. Bueno, muy bien. Como verán, tenemos después de la pausa profundizar algunos temas de estos aspectos que estamos mencionando. El tema de Bonifacio Pinedo, porque es todo un personaje, y esta experiencia de la creación del pueblo de La Soledad. Entonces, después de la pausa, continuaremos con el tema. Gracias. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Entonces retomamos el tema, hablábamos de don Bonifacio Pinedo, que es todo un personaje, y le vamos a pedir a Martín que nos dé un poquito la experiencia de este personaje. Muy bien, es muy interesante poder visibilizar el liderazgo yo diría, de la familia Pinedo en la comunidad de Mururata, ¿no? Está Chichipa, luego Mururata, al otro lado, al frente, está Tocaña, ¿no? Entonces, Julio Pinedo, el actual rey que ha sido posesionado por el prefecto en su momento, José Luis Paredes, detrás de toda esta cuestión, digamos, que se ha armado una cuestión política de visibilización, está una cuestión cultural, que también es político, ¿no? Que Julio Pinedo nos lleva, digamos, a entender de cómo ha sido su origen, porque hay muchas inversiones, investigaciones que arrojan de que pudo haber venido directamente de la África. Yo leí también un texto que dice que puede ser de Brasil, ¿no? Por el apellido Pinedo, por ejemplo, en Colombia hay apellido Pinedo, ¿no? Y yo lo pusiera a la versión de que los Pinedos en el testimonio que nos da acá, si podemos un poquito acercar, él es Julio Pinedo, y en el libro ponemos, hablando con el rey boliviano Julio Pinedo, actualmente tiene 21 años, porque la entrevista la hicimos el año pasado. Entonces, él nos cuenta tal cual, en una entrevista de casi 2 horas, Julio Pinedo, generalmente en el pueblo afro, quienes están cerca de él piensan que no habla mucho, es una persona muy reservada y habla lo necesario. Pero cuando yo fui, tuve el orgullo de sentirme contento de poder hablar como decimos, con un tío, con un abuelo, y él habló bastante de la cultura afroboliviana, habló de la saya, habló de su
linaje cómo ha sido, cómo Bonifaz Pinedo era el primero que ha sido posesionado, después tuvieron problemas familiares internos, accidentes, bueno, algunos accidentes que no se ha podido, digamos, concretar, y después de muchos años ya Julio Pinedo ha sido posesionado. Pero él destaca de que en esta posesión, un poco, no, tiene que ver la Iglesia Católica, porque los Pinedo, desde Bonifaz Pinedo, estaban muy metidos con ser catequistas. Ellos se encargaban de ir a catequizar a las comunidades, de enseñar el Padre Nuestro, todo ello, y lo reconoce acá Julio Pinedo, y también lo reconoce uno de sus familiares que en vida fue, el año pasado ha fallecido, la abuela Angélica, de la comunidad de Tocaña, ¿no? Destaca de que se ha hecho el posicionamiento del rey con la presencia de la iglesia en Coroico, ¿no? Y ha habido saya, han bailado la semba, ha habido sayas, todo ello, ¿no? Muy bien. Un poco retomando la historia, lo que decíamos inicialmente, ¿no es cierto? Cuando la primera ola migratoria llega a los Yungas, se dedica un poco a la explotación del oro, básicamente, pero posteriormente surge el tema de la hacienda, ¿no es cierto?, que se mantuvo desde la época de la colonia hasta 1953, que también es una historia muy larga. ¿Cómo ha sido esta situación? ¿Cuáles eran las principales actividades a las que se dedicaban a la hacienda? Que no ha sido muy diferente, digamos, a la de los pueblos indígenas. Sí, como hito importante dentro de la historia afro hay que destacar la revolución agraria del 52. Antes de ello, la vida del afrodescendiente ha sido, yo podría decir, a pesar de que ha habido esfuerzos en 1851 con Isidoro Bello y esfuerzos de que exista la libertad de los afrodescendientes, no ha sido tal. La esclavitud, el sistema de ponguiaje ha estado presente en las haciendas yungueñas, pero con diferencias. Como ya destacaba, los yungas es amplio. El noryungas, se ha caracterizado por ser un sistema de hacienda de opresión, terriblemente, donde había el sistema de mitanisgo, las mujeres hacían mitanisgo, tenían que trabajar casi toda la semana en las haciendas, 3 días obligatorios. Inclusive tenían que ir a la hacienda a hacer la limpieza, ir a cocinar para el mayordomo. Aquí no estoy hablando de patrón, porque los patrones generalmente vivían en la ciudad de La Paz, en otros lugares. Entonces trabajaban, llevaban sus utensilios, hay entrevistas que nos dicen, llevaban sus utensilios a las haciendas. Y entre otras situaciones como violaciones que se daban de parte de los mayordomos a las mujeres, y entre otros abusos que se daban en la zona de noryungas. ¿Por qué se daban estos abusos en la zona de noryungas? Por ejemplo, pongo el ejemplo, vale la redundancia, de Coripata. La hacienda de Coripata estaba a cargo de Gamaza, José María Gamaza, que en su momento a nivel nacional era conocido como el rey de la coca, ¿no? José María Gamaza manejaba a afrodescendientes y era la única hacienda, entonces hacía lo que hacía y les hacía, ¿no? Entonces, si nos vamos a Subyungas, Chicaloma, en Chicaloma habían varias haciendas cercanas, entonces el trato del mayordomo, del patrón con sus trabajadores era bien, les trataba muy bien. Hay testimonios de la abuela Patricia de Chicaloma, Patricia Andaveris, que es la abuela de Augusto Andaveris. Ella me decía que el trato era bien acá, y inclusive yo oro por el patrón, que su alma esté bien, decía la abuela, esa abuela, que ha vivido el tiempo de la hacienda. Entonces había esa diferencia, y lo que ha generado es que existan migraciones, sobre todo del norte a Subyungas. Ha habido bastantes migraciones internas para irse de la hacienda que te trataban mal a una hacienda que te traten bien. Y también había migraciones de norte y Subyungas a las haciendas de Inquisibi. Y las haciendas de Inquisibi se caracterizaban por la producción de la caña de azúcar. Era distinto el sistema. Producían carbón también, que actualmente lo siguen haciendo. Entonces, ahí el trato era distinto. Les trataba muy bien.
el abuelo Emiliano Pinedo, que emigró, es la familia del rey Bonifacio. El abuelo Emiliano Pinedo migró de las haciendas de Noriungas a Inquisivi, y actualmente él vive y está produciendo carbón, y él recuerda cómo era el sistema de hacienda. Les daban pulpería, convivían con los quechuas, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos ha dado, digamos, antes de la revolución agraria, y también no ha sido, digamos, que se ha logrado tener las leyes, varias leyes, ¿no?, que se han ido dando al Código de Educación en el 55, todo ello. No ha sido, digamos, un logro de que ya todo está chévere, todo bien, sino seguía la opresión. Inclusive yo recuerdo hasta el año 90 que a mi mamá todos les trataban mal. Ahí seguía habiendo los hijos de los patrones, seguían, digamos, abusando. Claro, ya les pagaban todo ello, pero hay otros sistemas también de presión, ¿no? Entonces, un poquito para detenernos, esto que dices migración, han habido migraciones internas dentro de los yungas, en realidad no han sido migraciones, ¿no es cierto? O sea, migración es que uno toma la voluntad de irse a otro lugar, pero en el caso por el trato además que se daba en el Noriungas y Suryungas, eso implicaba más que una migración, en realidad, de escapar de esos niveles, digamos, de explotación a los que eran sometidos. Bien que me dice ello, se podría decir que han habido sí migraciones de manera, digamos, de decir, ya yo me voy a tal comunidad a empezar a trabajar, todo ello, pero sí más han habido huidas, ¿no?, cimazonajes, como se dice, sobre todo del norte a sur. Pero los que del sur a Inquisivi ya era más voluntario, ¿no? Entonces, estamos hablando, o sea, se relaciona también el tema de la coca con la población afroboliviana, pero han habido otras formas. El tema del alcohol, en un determinado momento, la